El Señor les bendiga, estimados oyentes de la palabra bendita de nuestro Padre que está en los cielos. No saben qué alegría me da de estar una vez más acá para servirle al Señor y servirles a todos ustedes. Siempre he dicho, y lo seguiré diciendo hasta que el Señor me lleve, que soy uno de sus sirvientes, así como cuando el Señor multiplicó pescados y pan, mandó a sus discípulos a repartir el alimento a toda aquella gente que tenía mucha hambre. Y llevaban las canastas, los discípulos, a donde estaba Jesús, llenaban sus canastas de pan y pescado y le iban a dar a toda la gente que tenía mucha hambre. Siempre he pensado en ello y digo, Señor, yo soy uno de tus pequeños discípulos que todos los días vengo a ti no con una canasta, sino con mi corazón abierto para que lo llenes, mi mente y de tu palabra, y yo se los voy a servir a tu pueblo. Y eso es lo que hago todos los días y lo seguiré haciendo hasta que el Señor venga o me lleve a su presencia bendita y gloriosa. El Señor les bendiga a todos ustedes que gustan escuchar la palabra de Dios acá en Guatemala, de diferentes congregaciones cristianas evangélicas, como ustedes, amigos y amigas. Que el Señor les bendiga de una manera especial también a ustedes que me escuchan acá en Guatemala, y también a ustedes que gustan escuchar la palabra de Dios en otros países. Que el Señor les bendiga y espero que la palabra de Dios que les he predicado y les voy a predicar en este momento les sea para edificación, les sea para beneficio. Recuerdo que Jesús le dijo a Satanás en San Mateo capítulo 4 y San Lucas capítulo 4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estoy para servirles a cada uno de ustedes. Gracias por todos los que han reportado, tanto acá en Guatemala como fuera de nuestro país, Guatemala. Que el Señor les bendiga por sus reportes y Dios bendiga a cada uno de ustedes también que han escuchado la enseñanza de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga de una manera especial. Bendiciones también para todos ustedes de Iglesia Evangélica Pentecostés, el Gran Rey Central, donde el Señor me permite pastorear hace 51 años. Allí estamos y seguiremos hasta que suene la final trompeta y el Señor nos lleve a su presencia bendita y gloriosa. Acá en Guatemala, el número telefónico personal no les voy a dar con el que estoy transmitiendo, sino otro que tengo es 57 38 26 88. Y usted que oye en el extranjero, si más de algún día desea
llamar. Mi área es 502 57 38 26 88, y no les doy el número con el cual estoy transmitiendo, pero estoy para servirles. Ustedes desean oración, pueden escribirme a mi Facebook o a WhatsApp o a Messenger. El WhatsApp y Messenger es al número donde estoy transmitiendo, que es 54 51 95 01. Estamos para servirles a todos ustedes. El día de ayer comentábamos obedientes o desobedientes. Y es un tema que el Señor me dio, y todos los temas que el Señor me ha dado que les hable es para bien de nuestra vida, tanto terrena como nuestra vida espiritual. Hoy vamos a comentar en el tema, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que le dijo al creyente Pedro, o al apóstol Pedro: yo he rogado para que tu fe no falte. Y les voy a leer la palabra del Señor en esta oportunidad en el capítulo 22, versículo 31 al 34, dice así: dijo también el Señor a Simón: Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. En el versículo 32, el Señor le dice: pero yo he rogado para que tu fe, oiga, no falte. Yo he rogado para que tu fe no falte. Eso es muy importante en la vida del humano, y lamentablemente es algo que en muchos humanos no existe. No existe la fe en Dios, no existe la fe en la palabra de Dios, y eso es fatal. Fíjese que le voy a poner un ejemplo, porque ese es el evangelio que Dios me ha mandado a predicar. Hay muchas cosas que no deben faltar en la vida terrenal, que son muy importantes, y es como el alimento para nuestro cuerpo, no debe de faltar. La salud es algo también muy importante que no debe de faltar. El dinero es algo que siempre tenemos que tener, porque si no, no podemos comprar. El trabajo también es otra de las cosas que no debe faltar en nuestra vida terrena. El estudio, los que les gusta estudiar, y la vivienda. Por supuesto que hay más cosas que no deben de faltar en la vida del humano, como es el alimento. Eso es muy importante: la salud, el dinero, el trabajo.
la vivienda. Y por supuesto el estudio, los que desean estudiar, son cosas que no deben de faltar, y sobre todo es el alimento y la salud, porque ese es un ejemplo terreno, porque si uno está enfermo, que tenga bastante alimento, no tiene ganas de comer, no tiene ganas de comer. Yo he pasado momentos difíciles de salud y he visto cómo Dios me ha sanado y se le va el hambre a uno, y aunque le pongan cosas sabrosas, deliciosas, uno no tiene hambre y no come. Así que eso no debe de faltar, como lo es el alimento, la salud, el trabajo, la vivienda. Eso es en lo terreno, que son cosas muy, muy importantes. Ahora en el toque de queda que hay en Guatemala, he visto en las noticias el problema que tienen las personas que les hace falta una vivienda y que se quedan en la calle, pues tuvieron que llevarlos a más de algún albergue, abrir más de algún albergue donde pasen la noche, porque les hace falta una vivienda. No tienen dinero cómo pagar. Pero volvamos a lo que el Señor le dice al apóstol Pedro: yo he rogado para que tu fe no falte. Es que es muy importante que no haga falta la fe. Eso ya es en la vida espiritual, y eso también es beneficioso para la vida terrena. La fe en Dios, dice el apóstol Pedro en el capítulo 1 de Pedro, dice que la fe en Dios, esa es más preciosa que el oro refinado. Porque el apóstol Pedro más adelante dice que la fe en Dios es más preciosa que el oro refinado? Porque con el oro es un material que se pueden comprar muchas cosas terrenas, pero hay cosas que no se pueden comprar ni con oro, ni con plata, ni con ninguna clase de dinero. Que esas solamente se pueden obtener teniendo fe en Dios, el que creó el universo, fe en su palabra. Yo le voy a poner ejemplos en la Sagrada Escritura de personas que les hizo falta la fe, como vamos a ver en esta oportunidad. Por supuesto que el que tiene fe en Dios ama a Dios, le obedece a Dios, le honramos a Dios, le servimos a Dios, le obedecemos a Dios, los que tenemos fe en el Señor y en su palabra. Pero quiero ponerles ejemplos donde hizo falta la fe. Y cuando llegan las adversidades, es muy importante que la fe en Dios, la fe en su palabra, esté en el humano. Y les vuelvo a repetir, lamentablemente eso es lo que hace falta en muchos guatemaltecos. Y no solamente en muchos guatemaltecos, sino en muchas personas en todo el mundo. Ignoran a Dios, rechazan a Dios, a su palabra, menosprecian a Dios, insultan a Dios y a su palabra, y eso es fatal. Eso es fatal. Pero hay una grande bendición para los que no nos ha hecho falta la fe. Y es una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo, ahora como sumo sacerdote a la diestra del Padre, Él pide
por todos sus hijos e hijas, porque Pedro era su hijo, que nuestra fe no haga falta. En el capítulo 8 y versículo 26, Jesús les dijo a sus discípulos: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En San Mateo 8:26, el Señor les dijo a sus discípulos, les preguntó: ¿por qué teméis o por qué tenés miedo, hombres de poca fe? O sea que cuando hay poca fe, se tiene miedo, se tiene temor. Ahora, ¿por qué les dijo estas palabras a sus discípulos? Porque si leemos los demás versículos anteriores y después del versículo 26 de San Mateo capítulo 8, la Escritura nos relata de un barco, y en ese barco iba Jesús y también sus discípulos. Pero Jesús, cansado, porque él tuvo un cuerpo semejante al nuestro, aunque sin pecado, se cansaba y se durmió dentro del barco. De repente vino una tempestad, vinieron olas tremendas y un viento tremendo, que el agua se metía en el barco y el viento era terrible, la tempestad era tremendísima. Siempre he pensado, Dios creó al viento, creó a la mar. ¿Cómo es que en este momento están contra del Señor Jesús, que es Dios, que también es el creador de todas las cosas? ¿Cómo es que el mar está en contra del Señor? El viento también quieren hundir el barco. Es que detrás de todo ello estaba Satanás. Satanás muchas veces ha utilizado lo que Dios ha creado para volcarlo en contra del Señor. Si no vemos al humano, Dios lo crió, y hay muchos humanos que están en contra de Dios, impulsados por Satanás. Y eso, desde el huerto del Edén, vemos la intervención satánica. Entonces, ¿quién fue el que levantó aquel oleaje, aquel viento, para hundir el barco donde iba Jesús? Definitivamente Satanás y sus demonios. Entonces, cuando vino aquella adversidad, los discípulos cambiaron de color, se llenaron de temor, estaban súper asustados. Pensaron que iban a perecer, dice la Escritura, que se iban a morir. Y estaban en esa condición y estaban con Jesús. No es de extrañarse que muchas veces hay personas en Guatemala, como en todo el mundo, que profesan estar o declaran estar con Jesús. Mas, sin embargo, al ver la adversidad, se atemorizan. Les entra miedo, les entra terror, les entra angustia. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ahora, ¿por qué es que había poca fe en los discípulos, en los apóstoles del Señor? ¿Por qué en este tiempo hay muy poca fe en muchos que profesan o que declaran creer en Jesús, hombres y mujeres, y que en este tiempo, a nivel mundial como a nivel de Guatemala, cuando se ve esa enfermedad que acaba de surgir, pues muchos están atemorizados, aunque profesan creer en el Señor? Porque hay poca fe.
Por eso es que el Señor, a la diestra del Padre, si algo pide para sus hijos e hijas, que no nos haga falta la fe, porque Él sabe que al faltar la fe para el hijo o la hija de Dios, para el humano, eso es fatal. Y lamentablemente muchas personas, tanto en Guatemala como en todo el mundo, su fe la tienen en otras cosas vanas. Hay tanta gente que su fe la tienen en cosas que no vale la pena. Como muchos tienen su fe en la brujería, su fe acá en muchos lugares en la Santa Muerte, en su fe en muchos dioses con D minúscula, porque solo hay un Dios con D mayúscula, es el que creó los cielos y la tierra. Ponen su fe, su confianza en un humano, en un político. Y toda persona, no importa quién sea ni cómo se llame, cuando pone su fe en algo que no vale la pena, esa persona va a quedar avergonzada. Pero la Biblia dice en Romanos o en la epístola o en la carta del apóstol San Pablo, en su capítulo 10 y versículo 11 dice, todo aquel que en él creyere o tuviera fe en Dios no será avergonzado. Eso lo dice la Sagrada Escritura. Entonces el Señor les dice a sus discípulos, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? En San Mateo 8:26. Estaban llenos de miedo, de temor de ver las grandes olas de agua que parte de esas olas se metía en el barco. El viento golpeaba tremendamente el barco. Y hoy no es un mar embravecido, no son olas de agua, hoy no es un viento, es una enfermedad que tiene atemorizada a muchísimas personas en todo el mundo y aún en Guatemala, pero los que tenemos fe en Dios y en su palabra, estamos tranquilos, no tenemos ningún temor. Definitivamente el hijo, la hija de Dios sabe que más de algún día, si Jesús tardara en venir, pues el corazón se va a parar. No sabemos el tiempo, cuándo el corazón se va a parar, va a dejar de latir, va a dejar de bombear sangre. Y allí se finalizó todo. Pero esa es determinación del Señor. Todos los que creemos de corazón en el Dios que creó los cielos y la tierra, en su palabra, estamos tranquilos. Pero los que tienen poca fe, ahora, ¿pero por qué hay poca fe? Porque hay poca fe. Le voy a poner un ejemplo en este momento de lo que me decía un ingeniero con el cual yo trabajé mucho tiempo. Él llegaba, cada quincena nos daban lo que ganábamos, nosotros trabajábamos por trato o por lo que hacíamos, y él llegaba y cuando miraba que sacábamos poco o alguien sacaba poco salario, y le dice, qué barbaridad vos sos bien haragán, le decía. Mira tanto trabajo que hay vos teniendo la oportunidad de ganar buen dinero, mira lo que sacas a la quincena. Trabaja, hombre. Nunca olvido esas palabras. A él le gustaba que uno sacara buen salario a la quincena. Y Dios, es más que ese ingeniero que estaba interesado que uno ganara bastante, Dios está interesado que sus hijos e hijas, que el humano, no importa quién sea ni cómo se llame, tenga fe en Dios, fe en su palabra. Ahora, ¿por qué hay tanta gente con poca fe que profesa creer en el Señor? Porque
para todo hay tiempo, menos para platicar con Dios. Hoy mucha gente que profesa creer en el Señor, pues está tan asustada que no platica con Dios o no ora, no lee la palabra de Dios, y cuando las casas del Señor estaban abiertas, ni iban. Y si iban una vez por semana. Y yo siempre le he dicho al pueblo del Señor que me permite pastorear de generación en generación, yo le digo, si uno comiera, hablo con todo respeto, pero eso es edificante, si uno comiera terrenalmente solo una vez por semana, se muere de desnutrición, se muere. Lo mismo en la vida espiritual. Si no se lee la palabra, si no se ora, si no se busca a Dios en oración y ayuno, si no se busca a Dios en vigilias, tratando de obedecer su palabra bendita y gloriosa, si la persona no se congrega. Por eso es que Dios, basado en su palabra, desde que comenzó Iglesia Evangélica Pentecostés, el Gran Rey, nosotros tenemos cultos todas las noches. Todas las noches. Digno es el Señor de ir a agradecerle y a bendecirle y a glorificarle todas las noches. Y si no salgo a predicar a otros lugares, todas las noches se le dan nueva enseñanza al pueblo del Señor, porque el pueblo de Dios tiene que estar bien alimentado con la palabra bendita de Dios, para que ahora que llegaron estos momentos difíciles, pues está el pueblo de Dios bien alimentado y sabe qué es lo que tiene que hacer para no estar con temor, amedrentado, asustado, espantado, espantada, no. Así como los discípulos estaban llenos de temor, y por eso el Señor les dijo así. Es muy claro lo que el Señor les dijo en San Mateo 8:26. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? O sea que era poca fe la que ellos tenían. Hay gente que tiene poca fe, que profesa creer en el Señor y es descuido de ellos. Les voy a poner un ejemplo bíblico. Es como en el capítulo 25 de San Mateo, de las 10 vírgenes. 5 insensatas y 5 prudentes. Las insensatas no le echaron suficiente aceite a sus lámparas. Y ellas sabían que el esposo iba a venir. Pero las prudentes llenaron sus lámparas de aceite y agarraron otro recipiente. Y las insensatas o descuidadas o despreocupadas no se preocuparon en echar suficiente aceite en sus lámparas para que se mantuvieran encendidas. Y así le sucede a muchas personas que profesan creer en el Señor. Es insensata. No hace lo posible por llenar su vida de Dios, de la palabra de nuestro Padre Celestial, para que cuando llegue la adversidad podamos decir, como dijo el gran hombre de Dios, el apóstol San Pablo: yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Entonces el Señor en San Mateo 8:26 les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Porque ellos, atemorizados, acudieron a Jesús. Y qué bueno es que ustedes, que tienen temor, acudan a Jesús, al que está vivo a la diestra del Padre. Ellos acudieron a Jesús, aunque el Señor les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Porque ellos, cuando vieron que iban a morir, acudieron a Jesús y lo despertaron.
y le dijeron, despierta que perecemos. Entonces viene el Señor y se levanta y reprende a la mar y al viento, y hay bonanza. Y ellos se quedaron boca abierta y dijeron, ¿y quién es este hombre que aún el viento y la mar le obedecen? Es que el Señor dice en su palabra, estimados oyentes, que toda potestad le es dada tanto en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso es bellísimo tener su fe en el Señor. Todos los que estamos creyendo de todo corazón en el Señor, en su palabra, estamos tranquilos. Y uno ve con tristeza a las personas llenas de temor, de angustia. Y uno se mantiene con tranquilidad, esperando en Dios, confiando en el Señor, en su palabra bendita y gloriosa. Así es que, ¿cómo llegó la tranquilidad al barco? A los que estaban en el barco. Fue cuando Jesús se levanta y reprende al viento y al mar. ¿Cuántas personas que creemos en el Señor hemos cantado esa alabanza? Levántate, levántate, Señor. Pero ¿y qué pasó? Que ahora hay temor. Y hemos cantado, yo no soy cantante, y donde yo pastoreo se ha cantado esa alabanza. ¿Y por qué vamos a estar ahora atemorizados? Acudamos al Señor como ellos acudieron. Si usted tiene temor, acuda al Señor. Y el Señor le va a dar tranquilidad, porque Él se levantó, sosegó al viento y al mar, y el único que puede en realidad detener esta enfermedad que tiene atemorizada a mucha gente es el Señor. Para Él es sencillísimo, sencillísimo detener que desaparezca. Pero sale porque el tema que estamos viendo, el Señor le dice al creyente Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte. O sea que es algo que no debe de faltar en la vida del hijo, de la hija de Dios, es su fe en Dios, su fe en su palabra, pero no seamos creyentes frívolos, tibios, indiferentes, que muchas veces la actitud es como la de Marta, según San Lucas capítulo 10, Marta afanada, turbada y afanada estaba en los quehaceres. No había tiempo para ir donde estaba Jesús. En cambio María no, María dejó todos los quehaceres cuando Jesús llegó a su casa y se sentó a los pies de Él a escuchar la palabra bendita de nuestro Padre Celestial. ¿Sabe qué dice Eclesiastés capítulo 3? Que para todo hay tiempo, todo tiene su tiempo. Y les he dicho a los de la congregación, donde el Señor me permite pastorear, como en muchísimas miles de congregaciones, les he dicho, el mejor tiempo de nuestra vida o de la vida física que Dios nos da es el tiempo que le damos al Señor. Es ir a su casa, ir a cantarle alabanzas, ir a agradecerle, ir a bendecirle, ir a glorificarle, ir a sentarnos a escuchar su palabra bendita. El tiempo que damos donde vivimos y doblamos nuestras rodillas para agradecer, alabar y bendecir y glorificar su nombre, para leer su palabra. Ese es el mejor tiempo de la vida física que Dios nos da. Y por eso es que cuando llega la adversidad, uno está fortalecido en el Señor, exactamente como lo dice en Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Le voy a poner un ejemplo.
Y yo me he dado cuenta que muchos, una gripe, como le llamamos en Guatemala, los tira a la cama. Y pasan unos 2 o 3 días, pero muchas veces porque no nos cuidamos físicamente, no nos alimentamos físicamente. Cuando uno se vitamina físicamente, se cuida físicamente en comer y tomar algo que le fortalezca su cuerpo, a uno sí estornuda, sí le da un poquito de tos, pero de ahí al siguiente día ya no tiene nada. Así, así. Eso lo he experimentado yo. Y muchísimas veces lo he experimentado. Y he llegado a lugares donde me dicen, ay, se va a llevar la gripe porque yo estoy quebrantado de salud con gripe. Y yo le digo, no tengan pena, no tengan pena. Y entro en aquella casa donde tenía que ir a orar o visitar, o me llamaron para una consejería y que hay quebrantos de salud, de fiebre, de una enfermedad, y con tranquilidad entro y salgo, porque hay defensas en el cuerpo y sobre todo su fe en Dios. Ahí estamos. Su fe en Dios. Le voy a poner un ejemplo así sencillo. Hay gente que cuando llega la gripe, como decimos en Guatemala, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, un poco de fiebre, de temperatura, catarro, un poco de tos, dicen muchos, esto se va a ir hasta que pase en todos los que vivimos acá. Y la Biblia dice en San Mateo capítulo 8, dice, como creíste te sea hecho. No creamos en cosas vanas, hombre. Creamos en Dios y creamos en la palabra. Entonces sale porque el Señor no quiere que nos haga falta la fe. Cuando tenemos fe en el Señor, en su palabra, nos alimentamos nuestra vida espiritual, orando, leyendo la palabra, congregándonos en la casa del Señor, escuchando alabanzas que nos eleven a la presencia del Señor. Hacemos nuestros ayunos, nuestras vigilias. Si usted lee el ejemplo que Jesús nos da en Evangelio de San Lucas 6:12, dice que el Señor se iba al monte a orar y pasaba la noche orando. Excelentísimo ejemplo de nuestro Señor. Pero quiero comentarles en otro pasaje, en donde dice en San Mateo capítulo 14 y versículo 31, Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Otra vez. Allá les dijo el Señor en San Mateo 8:26, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Y a Pedro él le dice en San Mateo 14:31, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué el Señor le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa otra experiencia que vemos acá, esa historia cuando Pedro y los discípulos ven a Jesús caminar sobre las aguas. Los discípulos se les entró miedo y el Señor les dice, no temáis, yo soy. Y Pedro le dice, si tú eres, manda que yo camine sobre las aguas. El Señor le dice, ven. Es que cuando uno cree, ve la gloria de Dios. Estimados oyentes, tiene razón lo que el Señor le dijo a Marta en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Le dice, Marta, no te he dicho. Y a nosotros los hijos de Dios nos ha dicho un montón de veces, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Uno ve la gloria de Dios cuando uno cree. Entonces,
Pedro le dijo, si tú eres, manda que yo camine sobre las aguas. Y le dijo, ven, le dijo el Señor. Y se bajó del barco Pedro y comenzó a caminar sobre las aguas como que fuera terreno sólido. Es que el que cree en el Señor ve cosas fuera de lo normal. Ve cosas asombrosas. Cosas que el mundo incrédulo hacia Dios y a su palabra nunca las va a ver. Nunca. Pero los que hemos creído en el Señor de todo corazón, hemos visto y estamos viendo y vamos a seguir viendo cosas especiales, lindas y bellas. Entonces Pedro le dice, si tú eres, manda que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven. Pedro se baja del barco y comienza a caminar. Y qué excelente es cuando uno ve la mano de Dios, el poder de Dios manifestándose en la vida. Pero allí vuelve a surgir. De repente surgen olas grandísimas y surge un viento tremendo. Vuelvo a lo mismo. ¿Quién hizo eso? Que se levantaran grandes olas y grande viento en contra de Pedro. Definitivamente Satanás. Porque a Satanás no le agrada que el humano vea la gloria de Dios. A Satanás no le agrada que el humano ponga su fe en Dios y en la palabra. Satanás feliz cuando el humano pone su fe en tradiciones, enseñanzas de humanos. Y hay veces hasta diabólicas si no se tiene cuidado. Cuando el humano pone su fe, su confianza en el dinero o en muchas otras cosas en esta tierra, Satanás feliz, pero le cae mal cuando un humano pone su fe en Dios. Eso le cae mal a Satanás. Detesta eso. Y fíjese, estimado oyente, que ¿por qué se levanta un viento terrible y un oleaje tremendísimo en contra de Pedro? Acá en Guatemala hay mucho pueblo del Señor, hay mucho pueblo de Dios. Bendecimos al Señor por ello. Tanto que el Señor le dijo a un consiervo que hace años murió, buen teólogo él, un hombre lleno de conocimiento de la palabra. Dios le dijo en un retiro que él tuvo, en un bosque, le dijo, y yo tengo a Guatemala como la segunda Israel, le dijo. En realidad Dios ha sido bueno para con Guatemala. Mas, sin embargo, hay muchos que profesan creer en el Señor y son descuidados porque le sucede como a Pedro, que cuando ve las olas, el viento, cuando vio la adversidad, entonces le dice el Señor, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea que cuando vio aquel mar embravecido, aquellas olas terribles, como tenía poca fe, se le metió la duda, se le metió el miedo, se le metió el temor. Y eso es lo que ha pasado en este tiempo, con todo respeto, pero así es. Hay a muchos como no han alimentado su vida espiritual, están llenos de miedo, igual como los incrédulos, como los que nunca han creído en el Señor. Entonces, si usted es una de las personas que va a escuchar esta enseñanza o esta palabra que le estamos dando, basada en la Sagrada Escritura, usted es una persona que nunca ha tenido su fe en Dios, en su palabra, bueno es que usted reconozca a Jesús como Señor y Salvador, que Él es el único que salva,
que le pida perdón por sus pecados y comience a leer la Sagrada Escritura. Es lindísimo leer la palabra de Dios. Yo muchísimas veces les digo, para gloria de Dios, he llorado de la presencia de Dios leyendo su palabra. Es que eso es bellísimo, eso es lindísimo. De lo que se pierden las personas que menosprecian a Dios y a su palabra. Entonces nos damos cuenta que Pedro recibió la reprensión del Señor preguntándole oiga, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque cuando Pedro vio la adversidad del viento y de las olas, sin dudarlo, Satanás levantó todo aquello porque le cayó mal que Pedro viera el poder de Dios manifestándose en su vida. Le cayó mal. Al diablo le cae mal cuando hay hombres y mujeres en Guatemala y en todo el mundo que le creen a Dios. El diablo le cae mal, los demonios le cae mal eso. Entonces ataca. Y si no estamos alimentados lo suficiente espiritualmente, entonces vamos a dudar. Al ver la adversidad vamos a tener miedo, nos vamos a horrorizar. Y eso es lo que está pasando en este tiempo. Que hay tanta gente llena de temor, llena de miedo. Yo he salido a hacer lo que tengo que hacer siempre, sin pena, tranquilo. Y soy de la tercera edad. Estoy cubierto bajo la sangre del Señor. Creo en la palabra, que no me voy a morir ni antes ni después, mucho menos cuando el diablo quiere. Uno vive tranquilo, en paz. Pero hay que alimentar nuestra fe. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Se hundió y comenzó a tragar agua. Por dudar, por tener poca fe. Y por eso yo le agradezco al Señor, y todos los hijos e hijas de Dios debemos de agradecerle, porque no solamente por Pedro, sino por todos los hijos e hijas de Dios, Dios ruega al Padre que nuestra fe no haga falta. Si hasta aquí seguimos creyendo en el Señor, es porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo ruega por nosotros para que nuestra fe no haga falta. Entonces, cuando Pedro se hundió en el mar y comenzó a tragar agua, entonces gritó: Señor, sálvame. Creo que es el único que puede salvar a Guatemala de todo peligro, de toda cosa mala, como a todas las naciones del mundo. El único que puede salvar y sacar de la situación adversa al humano es el Señor, porque nosotros los humanos somos limitados. Surgen problemas muchas veces a nivel individual, a nivel de familia, a nivel conyugal, los que tienen vida conyugal, a nivel de comunidad, a nivel de nación, que ningún humano puede hacer nada y trata de hacer algo, y si funciona ese algo es un poquito, pero no como no como se espera que funcione. Entonces, no es como el Señor, que para Él no hay nada imposible. Pedro le dijo: Señor, sálvame. Y luego el Señor le agarró de la mano y lo sacó para que no se ahogara.
Es el Señor el que puede sacar a Guatemala y a todas las naciones del mundo de ese temor, de ese miedo, de la enfermedad que ha surgido. Y no solamente ese es el problema, hay tanta violencia. Según relata la Biblia en el capítulo 12 de Apocalipsis, dice que Satanás ha descendido con grande ira porque sabe que le queda poco tiempo para que lo lance nuestro Creador al lago de fuego. Fíjese que no quiero cansarle. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, dice la palabra de Dios, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero ahí dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Los que tenemos fe en el Señor, tratamos de obedecer a Dios, de honrar a Dios, de alabar a Dios, de sujetarnos a su palabra. Los que no tienen fe en Dios, hoy probablemente muchos le dicen, Señor, ayúdanos. Y Dios es bueno, ayuda, pero si no tenemos cuidado, nos puede suceder como en el capítulo 17, donde llegan 10 leprosos a Jesús. El capítulo 17 del Evangelio de San Lucas, llegan 10 leprosos. La lepra, una enfermedad horripilante en aquel entonces, que nadie la podía quitar, que el que tenía esa enfermedad lo sacaban de la sociedad y lo iban a poner en un lugar lejos. Le bajaban comida con unos recipientes. Nadie se quería acercar porque era gente que le podía pegar la lepra y la declaraban inmunda. Pero llegan 10 leprosos, según San Lucas capítulo 17, ante el Señor y le dicen, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor tiene misericordia de ellos. Y le piden que los sane, que les quite aquella enfermedad incurable, como era la lepra. Y el Señor tiene misericordia y le dice, vayan, muéstrense al sacerdote y presenten la ofrenda que tiene que presentar la gente que limpia de esa enfermedad. Y ellos, cuando iban en el camino, fueron limpios. Se les quitó esa enfermedad de lepra. Pero ya cuando 9 se vieron sanos, nunca se acordaron del Señor. Nunca se acordaron del que los había favorecido con su salud. Nunca se acordaron. Solo uno, cuando vio que su cuerpo estaba sano. Y yo siempre le he dicho al Señor, yo quiero ser así como esa persona, cuando vio que su cuerpo estaba sano, regresó corriendo y se postró ante Jesús y le adoró y le decía, gracias Señor, gracias, gracias. Yo sé que esta enfermedad mugre que así le he puesto se va a desaparecer, porque hay mucha gente de Dios en Guatemala y en todo el mundo clamando misericordia al Señor. Y que cuando ya pase todo esto, usted que estaba lejos del Señor y que ahora se ha acercado al Señor, usted que se había alejado de Dios y ahora regresa, usted que nunca había creído en el Señor y ahora está creyendo en el Señor, felicitaciones. Pero ya cuando pase todo, no va a ser de esas personas que indiferentes, que nunca se acuerda del favor de Dios.
como muchos hijos e hijas que reciben, hay muchos padres responsables y les dan de todo a sus hijos e hijas, y ya cuando crecen y se gradúan, ya no existe papá ni mamá, ignoran. Y eso es injusto. 9 de los que fueron sanados de la lepra, según San Lucas capítulo 17, nunca regresaron con Jesús, solo uno. Y el Señor dijo, ¿y dónde están los otros 9? Nosotros tenemos, estimado oyente, que ser siempre, siempre agradecidos. Y sabe una cosa, por eso la Biblia nos recomienda que sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios, tenemos que confiar, tener fe en Él. Pero concluyo, dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 16. Para nosotros los hijos de Dios, que tenemos que tener la armadura de Dios puesta para estar firmes en contra de las acechanzas del diablo y resistir en el día malo. Se nos recomienda en Efesios 6:16, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe nos protege. Si usted lee el escudo, o sea, la fe es como un escudo. La fe en Dios es como un escudo. El que cree en Dios, o tiene fe o confianza, que es lo mismo en Dios, en su palabra, el Señor lo protege exactamente como el Señor le dijo a Abraham en el capítulo 15 del libro de Génesis. No temas, Abraham, le dijo, yo soy tu escudo y te voy a galardonar de una manera grande. O sea que qué lindo es tener fe en el Señor, y qué lindo es ver la petición del Señor. Yo he rogado para que tu fe no te haga falta. Los que no tienen fe en Dios, al ver todas estas adversidades, lo que dicen es, ¿y dónde está Dios? Y no, que Dios es bueno. Y hay gente que cuando le llegan momentos difíciles, mentiras que hay Dios, y comienzan a hablar contra Dios. Eso es por no tener fe en Dios y en su palabra. Pero los que tenemos fe en Dios, damos gracias a Dios en todo, en los tiempos de bonanza como en los tiempos difíciles. Como usted puede leer capítulo 1 del libro de Job, Satanás, cuando le mandó momentos difíciles a Job, lo que Satanás esperaba era que Job maldijera a Dios, hablara groserías contra Dios. Y lo que le pasó a Job fue fatal, porque Satanás mandó un viento tremendo por permiso de Dios, y les cayó la casa a los muchachos y los aplastó. A 7 hijos de Job y 3 hijas. 10. ¡Ja! ¡Qué fatal eso! Le quitó los bueyes, las ovejas, todos los bienes. Y dijo Satanás, ahora este Job va a hablar en contra de Dios. Era un hombre de fe, era un hombre que se levantaba de madrugada, y en aquel entonces se ofrecía sacrificios de animalitos. Ahora no, ahora ya Jesús hizo el único y perfecto sacrificio en la cruz del Calvario, pero en aquel entonces Job se levantaba de madrugada y ofrecía sacrificios y ofrecía oraciones a Dios, y este era un hombre que estaba fortalecido en el Señor. Su fe era firme, y cuando se vio sin sus 7 hijos y sin sus 3 hijas, durísimo.
y sin nada de lo terreno. Era un hombre muy rico, con mucho ganado. Dice la Biblia que se postró y adoró. Eso le dolió a Satanás, porque él pensaba que iba a comenzar a maldecir, a renegar contra Dios. No, se postró y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me tornaré. Jehová me dio, Jehová me quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Eso fue un knockout para el diablo. Eso le dolió. Y cuando yo veo esos ejemplos, yo digo: Señor, vale la pena. Vale la pena tener fe en Dios, alimentar nuestra fe. Y es más, cuando la mujer en el capítulo 2 del libro de Job llega y le dice: mira cómo estás, con una sarna maligna, una picazón horripilante, le dice: todavía te mantienes cabal con Dios, no vale la pena. No vale la pena. Mira cómo estás. Mira lo que Dios permitió que te llegara. No vale la pena seguir creyendo en Él. Y le dice: maldice a Dios. Ahí le estaba hablando Satanás. Y muérete, le dijo. Y Job, un hombre de fe, le dice: si recibimos el bien, ¿por qué no vamos a recibir el mal? Y en todo ello no atribuyó despropósito a Dios. Y si usted se da cuenta, en el capítulo final del libro de Job, el Señor le devolvió el doble de lo que tenía Job por su fe. Y para el dolor del diablo le dio 140 años más de vida. ¡Oh, santo Dios! Que el Señor nos ayude a mantener nuestra fe en el Señor, en su palabra, en tiempos de bonanza como en tiempos de adversidad. Que digamos, como dice el Salmo, si no estoy mal, hay un salmo que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y de continuo estará en mi boca su alabanza. Que el Señor les bendiga. Yo les he dicho en este momento lo que Dios puso en mi corazón, y recuérdense que Jesús ruega por usted y por mí para que no nos haga falta la fe. Pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Leer su palabra, orar todos los días, leer su palabra todos los días, escuchar alabanzas, ofrecer ayunos con oración, vigilias. Eso, si en el mundo se hizo vigilias o no se dormía por estar bailando o por estar en la discoteca, ¿por qué no dormir una noche y pasar platicando con Dios? Todo eso nos trae bendición, estimados oyentes. Quiero orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, infinitamente gracias por que me has permitido una vez más decir lo que dice tu palabra. Señor, ayuda a todos nuestros estimados oyentes. Aumenta la fe de cada uno de ellos y aún la mía. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, da paz y tranquilidad a todos los que están escuchando tu palabra y a todos los que van a escuchar esta enseñanza de tu palabra. Da paz, da tranquilidad, y toda obra maligna la reprendemos y la echamos fuera en el nombre que sobre todo nombre, Jesús.
Te pedimos que sigas guardando a nuestro país Guatemala, como también al país de nuestro estimado oyente. Bendice a todos los países del mundo. Creemos que tú eres el Todopoderoso, que para ti no hay nada imposible. Y gracias por escucharnos. Pon tu mano sobre los enfermos, sobre los tristes, sobre los oprimidos, sobre los angustiados. Glorifica tu nombre y quita todo estorbo. Y te daremos la honra y la gloria y la alabanza a ti por siempre. En tus manos está nuestro país Guatemala. Ayuda a las autoridades que nos gobiernan para que confíen en ti, crean en ti, en tu palabra, no solo de labios, sino de corazón. En el nombre de Jesús lo estoy pidiendo. También te pido por todas las iglesias cristianas evangélicas de Guatemala y de todo el mundo, como te pido también por la Iglesia Evangélica Pentecostés, el Gran Rey Central, que bendigas esta congregación, la guardes, la protejas y que podamos seguir hacia adelante bendiciendo tu nombre. Lo he pedido todo en el nombre de Jesús. Bendice a los pastores de Guatemala y de todo el mundo. Bendice a los líderes, bendice a tu pueblo. Y ten misericordia de todos los que están lejos de ti, que en medio de esa angustia y de esa desesperación puedan creer en ti, reconocer que no hay otro como tú. En el nombre de Jesús lo he pedido todo. Amén. Que el Señor les bendiga de una manera especial. Acá nos dice la hermana Teresa, dice, amén, gloria a Dios. Dice así, me acerco para ver bien. Gloria a Dios por el mensaje de su palabra. Damos la gloria al Señor. Bendiciones a todos ustedes. Los amamos en el amor de Cristo. Y estaremos transmitiendo acá nos dice, amén, nos dice otra hermana, Magalión, Gloria Magalión, bendiciones, hermana Gloria Magalión. También Jennifer de Illescas, amén, dice nuestra hermana, que el Señor le bendiga de una manera linda, bella y preciosa, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Acá dice Gustavo Barrios, gloria a Dios, damos la gloria al Señor. Acá también dice Marquelias, a hermana Celeste, amén, bendiciones, hermana Celeste. Acá dice la hermana Payasita, dice, pues gloria a Dios, y damos gloria a Dios por eso. Bendiciones a todos ustedes. Acá también nos desean bendiciones, pastor, saludos, dice, que el Señor les bendiga a todos ustedes que nos han reportado, como a los que no nos han reportado, que es una cantidad lindísima de personas. Y fíjense que les cuento un testimonio. Hoy me llama un hermano, y me han llamado varios hermanos pastores, y se lo digo para gloria a Dios. Me dicen, hermano Gerardo, usted siempre nos instó a que predicáramos en las redes sociales y nunca lo queríamos, pero ahora lo estamos haciendo, lo estamos imitando. Y yo le digo, me llega, porque yo siempre les he dicho a muchos ministros,
utilicemos los medios de comunicación para llevar palabra del Señor. Entonces, acá también la hermana Rosario Monterroso y toda su familia nos está escuchando. Dios les bendiga a esa familiona que hoy me mostraban una foto y toda la familia está ahí escuchando la palabra del Señor. Dios les bendiga, familia Monterroso González. Bendiciones, hermana Fidelina y hermano René, si está ahí. Bendiciones a todos ustedes de una manera linda, bella y preciosa. Acá dice Germán Techach, bendiciones. Hermano, adelante, predicando la palabra. Muchas bendiciones. Gracias, hermano Germán Techach. Muy bendiciones. Que el Señor le bendiga. Gracias. Gustavo Barrios, amén. Gloria a Dios, dice acá. Que el Señor les bendiga. Es una cantidad bien linda de personas que han escuchado la palabra de Dios y lo hacemos con el único fin de servirle al Señor y de servirles a cada uno de ustedes. Esperamos que pronto podamos estar en las casas del Señor sirviéndole, pero nunca dejemos de orar, de buscar al Señor. Eso es muy, muy importante. Que el Señor me les bendiga. Yo siempre oro por ustedes, les rogamos sus oraciones y a esperar hasta que Cristo venga. Si así Él quiere que estemos vivos cuando Él venga, o si no, pues si morimos, pues para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que el Señor me los bendiga, que tengan una buena noche y hasta la próxima, si el Señor no ha venido.